¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto poder estar una vez más compartiendo con ustedes la enseñanza ahora del libro de Éxodo en el capítulo 9. Y pues bueno, estamos viendo esta historia, ¿verdad?, entre el pueblo de Israel en Egipto y Faraón. Y vemos que el propósito de Dios pues es liberar a su pueblo. Él quiere sacarlo de ahí, de ese lugar. Pero notamos que dice la escritura que el corazón de Faraón se encuentra duro. Y algo que a veces nos confunde un poquito es que la palabra diga que endureció el corazón de Faraón. Y surge esa pregunta: ¿Dios estaba detrás de todo ello, endureciendo su corazón, anulando el libre albedrío de Faraón? Y la respuesta es que no. La respuesta es que solamente lo que estaba sucediendo es que Dios estaba confirmando lo que Faraón estaba eligiendo en su libre albedrío. Quiere decir que Dios, en su omnisciencia, Él sabía la conducta de Faraón después de cada plaga. Él sabe cómo vamos a reaccionar, Él sabe cómo vamos a tomar las cosas. Entonces, esto nos enseña, esta situación de Faraón, nos enseña algunas características que tiene el hombre natural. Esa es la palabra del Señor que debe de existir una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre natural. Y algo que sucede con el hombre natural, dice que no percibe las cosas que son del espíritu. Yo puedo ver aquí algunas características que distinguen a una persona que no está caminando en el Espíritu, que no está siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Y una de ellas, por ejemplo, es un rechazo a Dios. Por ahí está Moisés lanzando la palabra de Dios, lanzando ese propósito de Dios, pidiendo a Faraón que deje salir a su pueblo. Y vemos ahí a Faraón con un rechazo nato a las cosas de Dios. Entonces, el hombre natural no puede entender que Dios tiene un propósito, que Dios quiere hacer algo, y muestra un rechazo completo a Dios. Y esto lo podemos ver en la gente que, por ejemplo, no quiere asistir a la iglesia, en la gente que no quiere saber nada de Dios. Pero es preocupante ver que hay cristianos, que hay gente de la iglesia que vive de esta manera, que hay un rechazo a su palabra, que hay un rechazo a la congregación, que hay un rechazo al servicio a Dios, y no quieren avanzar, no quieren seguir, no quieren adentrarse en las cosas del Señor. Podríamos decir, híjole, no, pues Faraón, qué mala persona. Pero en la iglesia existe mucha gente que vive de esa manera, y eso solamente deja ver la falta de comunión con el Espíritu Santo que está sucediendo en la vida de la iglesia. Otra característica es que el hombre natural tiene una incapacidad de razonar, en este caso pues las cosas del Espíritu. Es evidente que sus decisiones están afectando no solamente a Faraón, sino a todo el pueblo, sino a todo Egipto. Por esa dureza de corazón, leemos que bueno, la gente a su alrededor está sufriendo las consecuencias, se está muriendo su ganado, se están destruyendo sus tierras. El hombre natural tiene una incapacidad de razonar. Es evidente que sus decisiones están dañándolo a él y a su gente. Pero esa incapacidad de razonar, esa falta de comunión con las cosas del reino, ocasiona que uno tome decisiones malas que traen consecuencias a nuestra vida. Podemos ver que Faraón aquí, pues pareciera que solamente piensa en sí mismo y en su orgullo, y no es capaz de ver que él, bueno, pues tiene la responsabilidad de cuidar de su pueblo, de Egipto.
y la dureza de corazón crea una incapacidad de poder entender las cosas y poder tomar las decisiones correctas. Tú y yo debemos de analizar cuando estamos siendo incapaces de entender las cosas de Dios. Cuando veamos que algo, pues es evidente que el fruto es malo, que no hay fruto, que no estamos avanzando, que no estamos caminando. Es un tiempo de comunión, de platicar con el Espíritu Santo y de ver cómo podemos nosotros enderezar las cosas con base a la guianza de su voluntad, de su propósito sobre nuestra vida. Y una característica más de un hombre natural es que tiene emociones sin cambio. Leemos en este capítulo que Faraón, cuando se ve apretado, cuando se ve acongojado por las diversas plagas, toma la, entre comillas, decisión de dejar ir a Israel. Y le dice a Moisés, bueno, ora por mí y ya los voy a dejar ir. Pero dice la palabra que en cuanto Moisés sale y ora, y él se ve aliviado de esa situación, se resiste una vez más, se cae esa obstinación y endurece su corazón. Y esto sucede mucho en la gente, en la sociedad, y claro que en la comunidad cristiana, que buscar a Dios solamente cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas se han puesto complicadas, y una vez que nos vemos aliviados, regresar a lo mismo. Y a lo mejor sería, entre comillas, verlo normal entre la gente de la sociedad, del mundo, pero lamentablemente lo vemos también en la gente de la iglesia, gente que pues se congregan, no se congregan con regularidad y comienzan a hacerlo cuando las cosas están mal. La gente que a lo mejor sí se congrega, pero no tienen una vida de oración, y la tienen o la llegan a tener cuando hay un problema. Y una vez que pasa la situación, regresan a su comodidad. Nosotros tenemos que analizar si alguna de estas características de un hombre natural existe en nuestras vidas, para que nosotros vayamos a Dios con arrepentimiento, pidamos perdón y le pidamos a Él que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente, que cambie nuestro estilo de vida, para que podamos nosotros ser hombres y mujeres diferentes, que haya una diferencia, que pueda verse, notarse en nosotros una vida de un hombre espiritual, de un hombre que no pone resistencia a Dios, de un hombre que no resiste a Dios, de un hombre que es capaz de entender el propósito de Dios, de un hombre que tiene arrepentimiento genuino, que produce cambio. Dice la palabra del Señor, una tristeza según Dios, que produzca arrepentimiento para salvación, para hacer algo diferente, que nos lleve a caminar de acuerdo al propósito de Dios. Así que analicemos nuestra vida, analicemos nuestro corazón, y si hay algo que tenemos que cambiar, que el Espíritu Santo derrame convicción sobre cada uno de nosotros y nos haga caminar en su propósito. Amén. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima.